Cordial saludo para todos. En este espacio vamos a socializar la práctica del laboratorio número 9, específicamente la relacionada con la preparación y valoración de disoluciones. El grupo está conformado por Gerson Jacobo Rivero Rojas, Gerson Alexander Sánchez Rodríguez y mi persona John Sebastián Córdoba Vázquez. El orden de la presentación está definida de la siguiente manera. Inicialmente vamos a hablar de los objetivos generales, el objetivo general, los objetivos específicos. Tenemos adicionalmente el marco conceptual, los materiales y reactivos utilizados, las precauciones que se tuvieron en la práctica de laboratorio referente con los compuestos que estuvimos manejando, el procedimiento de la práctica del laboratorio en todo lo relacionado con la preparación de las disoluciones y continuamos con los resultados a partir de la práctica de laboratorio, luego el análisis de los resultados y finalizaremos con las conclusiones y la bibliografía. Debemos continuar con la parte de los objetivos. En este caso tenemos el objetivo general, que era adquirir las habilidades teórico-prácticas asociadas a la preparación y disolución de concentraciones. Como objetivos específicos tenemos inicialmente la preparación de las disoluciones a partir de los solutos, de los sólidos y de los líquidos. Adicional a esto teníamos que aplicar y emplear las unidades de concentración específicas en esta práctica de laboratorio indicadas en el laboratorio. Desarrollar habilidades técnicas de valoración de los ácidos bases y cada una de sus etapas, teniendo en cuenta que esta práctica de laboratorio tenía diferentes fases o etapas particularmente. Luego, como punto final de los objetivos específicos, teníamos la estandarización de las disoluciones mediante la implementación de cada uno de los patrones primarios expuestos en la práctica y en el laboratorio. Continuando con el marco conceptual, entonces tenemos que específicamente en la preparación y en la valoración de disoluciones tenemos unos ejes principales que están enfocados en identificación de los materiales del laboratorio, la disolución de los compuestos que se iban a manejar en la práctica, la formación de la solubilidad de acuerdo con el nivel de cada uno de estos compuestos, su interacción entre el soluto y el solvente, la clasificación ya fuera cualitativa o cuantitativa en función de si eran concentraciones diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas, y pues esa relación que había a nivel cuantitativo entre la relación del soluto y disolvente. Posterior a eso tenemos también la parte de la valoración o la titulación, que pues estaba compuesta de todo el montaje del sistema que nos iba a permitir ejecutar la práctica. Entonces dentro del montaje teníamos pues por ejemplo todo el tema de la bureta, el manejo de la bureta y su estructura, y como puntos claves pues teníamos que evaluar ese punto de equivalencia y ese punto final. A nivel de la estandarización, pues teníamos particularmente una de las sustancias como el NaOH, que es una sustancia particularmente inestable, y adicional a esto, pues teníamos unos sólidos con una alta pureza y con los cuales debíamos conocer pues su concentración exacta. Ok, continuando con los materiales y reactivos utilizados o implementados en la práctica del laboratorio, entonces tenemos a mano izquierda una tablita donde escribe todos los materiales o los instrumentos que utilizamos, y a mano derecha tenemos una imagen gráfica que representa muy claramente cuál era cada uno de esos instrumentos implementados en nuestra práctica. Entonces, dentro de los más comunes teníamos el balón aforado, la pipeta forada, por ejemplo el soporte universal para la bureta, uno de los instrumentos también más importantes que nos permitieron tomar la medida específica de nuestra práctica de laboratorio, y nuestra balanza analítica, que también al inicio de nuestra práctica nos permitió tomar esas medidas muy específicas que necesitábamos de cada uno de los compuestos que se iban a implementar en nuestra práctica de laboratorio. Continuando en la parte de los reactivos, entonces teníamos los reactivos que tenemos en la tabla superior, y en la parte inferior una representación también de manera gráfica para tener un poco más claro cada uno de estos. Entonces, dentro de los compuestos utilizados teníamos el hidróxido de sodio, el ácido sulfúrico, el ácido oxálico y el hidrógeno talato de potasio. Entonces, como podemos ver en la imagen de la parte inferior, cada uno de estos está en cada uno de sus respectivos envases, y particularmente cada uno de estos envases nos deja ver claramente, por ejemplo, unos pictogramas para cada uno de estos compuestos que nos permiten identificar de manera rápida y segura cuáles son como esas preventas o esos cuidados que debemos tener frente a cada uno de estos compuestos que íbamos a implementar en nuestra práctica de laboratorio. Dando continuidad
Vamos a hablar de las precauciones. En esta sección es importante mencionar que dentro de nuestra práctica de laboratorio teníamos unos elementos de protección personal indispensables para utilizar, el cual eran los guantes, la bata y las gafas de protección ocular. Esto debido a que debemos evitar al máximo cualquier contacto directo a nivel ocular o a nivel del contacto con la piel con cada uno de estos compuestos. Entonces, en el caso del hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, ácido oxálico, el hidrógeno ftalato de potasio, era importante tener en cuenta que a través de la manipulación segura debemos evitar cualquier tipo de inhalación, de ingesta o de contacto ocular, ya sea con cualquiera de nuestros compuestos, ya sea a nivel ocular, como lo mencionaba, valga la redundancia, o ya sea a nivel de contacto con la piel, ya que puede generar algún tipo de irritación u alergia este tipo de contactos. Adicionalmente, pues era importante tener en cuenta que se debía manipular en un lugar donde tuviera pues un aire fresco, donde hubiera la transición adecuada del aire tipo ambiente. Y adicional a esto, dentro de estas precauciones, en caso de algún contacto directo con la piel, con los ojos, era importante tener en cuenta que se deben implementar una sección de primeros auxilios. Entonces, por ejemplo, para todos los casos, para cualquier tipo de compuesto, pues en caso de inhalación lo mejor era retirar o lo mejor es retirar a la persona a un lugar donde se pudiera inhalar aire fresco y que la persona pudiera recuperar su estado de salud de manera óptima. Asimismo, en el caso de contacto a nivel ocular, lo más recomendable era lavar con abundante agua de la zona afectada para lograr retirar el compuesto y ver cómo reaccionaba posteriormente. Asimismo, en el caso de ingesta, pues lo más recomendable y a nivel general en cualquier tipo, ya sea inhalación, contacto con la piel o contacto con los ojos, y en caso de ingesta, es importante que en caso de gravedad de la persona, lo más recomendable es que se contacte directamente a un médico especialista que pueda tratar el caso a nivel particular de manera inmediata, ya que pues estos compuestos son particularmente fuertes. Y en la última columna que tenemos en nuestra imagen tenemos la sección de los pictogramas. Estos son importantes conocerlos y como lo mencionábamos antes, en cada uno de los envases donde vienen almacenados sus compuestos tenemos sus pictogramas. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo el caso del hidróxido de sodio puede generar algún tipo de quemadura grave en la piel o algún tipo de lesión ocular. Es con esto la importancia de no tener ningún tipo de contacto. Además de que es un compuesto altamente corrosivo con los metales. De igual manera, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, puede generar algún tipo de irritación a nivel de la piel o a nivel ocular, con lo cual también es un elemento o un compuesto altamente corrosivo y por eso es indispensable es evitar al máximo el contacto con la piel. Y en el caso del ácido oxálico, debemos tener en cuenta que este puede generar algún tipo de lesión grave a nivel ocular en el caso del contacto con los ojos. Y a nivel de la piel puede generar algún tipo de irritación o alergia, con lo cual es indispensable tener mucho cuidado. Estas recomendaciones tuvieron que ser evaluadas antes del inicio de la práctica de laboratorio y asimismo asegurarnos de que cada uno de los integrantes del grupo tuviera todos los elementos de protección personal en óptimas condiciones para que pudiéramos evitar al máximo cualquier anomalía en la ejecución de la práctica de laboratorio. Y con esto es de aquí lo indispensable, las precauciones de la práctica. A continuación, mi compañero va a dar continuidad con los procedimientos que implementamos en la práctica de laboratorio en cada uno de los compuestos. Adelante. Profe, seguimos con el procedimiento. El proceso inicial se enfocó en la preparación de dos disoluciones base. En primer lugar, se procedió al pasaje de hidróxido de sodio a fin de conseguir una concentración de aproximadamente 0.150 molares disolviéndola en agua destilada dentro de un balón aforado de 100 mililitros. Posteriormente se realizó una dilución de ácido sulfúrico, del cual se tomó una medida aproximada de, de la solución de una molar, el cual se llevó a un balón aforado de 50 mililitros para reducir su concentración. Como resultado de estas disoluciones quedaron tres balones aforados, en la imagen se ve que tienen distintos tonos de azul. Seguidamente, para verificar la concentración exacta, se procedió mediante el método de titulación a pesar una muestra de ácido oxálico y se disolvió en un Erlenmeyer, agregando unas gotas de fenolftaleína. Se realizó el llenado del laboratorio con la solución de hidróxido de sodio y se fue abriendo la llave de tal manera que cayera gota a gota en el Erlenmeyer hasta obtener una reacción en rosa claro. Para este ejercicio se hicieron
dos procedimientos, dos muestras. Finalmente se procedió a tomar una nota de volumen de hidróxido de sodio para realizar los respectivos cálculos. Seguimos con el procedimiento. El procedimiento de la práctica 9, que es la preparación y valoración de disoluciones. Tenemos la primera fase, que fue en una balanza analítica pesar la exactitud del hidróxido de sodio. Sí, pasamos calculando en un vaso precipitado que previamente fue pesado en la báscula analítica. Se añadieron 40 mililitros de agua, se mezclaron agitando hasta que la disolución se disolviera completamente los cristales. Se pasó este líquido a un balón aforado y se disolvió con 100 mililitros de agua hasta el aforo del balón aforado, que era hasta el límite. Se enjuagaron 5 vasos, 5 veces, qué pena, con pequeñas porciones de agua. Se completaron de agua hasta el aforo. Sí, seguidamente una preparación del ácido diluido. También se lavó el balón aforado de 50 mililitros con agua destilada. Se usó una pipeta para tomar el volumen de calculado de ácido sulfúrico de 1 mol. Se vertió el ácido en el balón de 50 mililitros y se completó hasta el aforo y se siguió agitando y por último se etiquetó. En la fase 3 está la puesta a punto de la bureta. Se hizo un lavado de la bureta, se purgó la bureta y se llenó con la solución que se ha preparado previamente y se sujetó la bureta con el soporte, se llenó, se colocó debajo el Erlenmeyer y se fue soltando gota a gota para verificar en qué momento cambiaba de color. En la cuarta fase, hay una cuarta fase que es el proceso de titulación. En este proceso, en esta fase, en el Erlenmeyer, a pesar del ácido oxálico, se disolvieron 10 mililitros de agua destilada, se añadieron una de las gotas de fenolftaleína, se abrió la llave de la bureta dejando caer gota a gota sobre el Erlenmeyer. Sí, ahí anotando previamente se estaban tomando nota de todos los cambios que tenía, digamos, el proceso que se estaba realizando. Al finalizar todos los cálculos, todos los cambios significativos que tuvimos en respecto, sobre todo los colores, se fueron consignando en las tablas de resultados. Aquí pasamos a los resultados. La concentración real que tuvimos de hidróxido de sodio. Tras realizar la titulación, se logró determinar que la concentración de hidróxido de sodio era de 0,1472 moles con un porcentaje de error de 1,93% respecto al valor teórico. Sí, se realizaron dos pruebas, que son las donde el Erlenmeyer se colocaba de color rosa. Durante la primera medición, al agregar gota a gota del hidróxido de sodio, provocó que la solución tomara un color rosa intenso, debido a que la prueba se consideró pues no apta porque lo que se esperaba era un tono rosa muy claro. En el segundo ensayo, sí se logró un rosa muy claro, que fue el que se tomó, y se registró el volumen de consumo de 14,65 mililitros de la solución. En la concentración del ácido sulfúrico, el cálculo final de la muestra analizada dio como resultado una concentración de 0,1776 moles. Esta es la tabla de resultados respecto a la guía, donde se consignaron el hidróxido de sodio, que fue el aforo con la disolución de 100 mililitros, y el ácido sulfúrico de 50 mililitros. En la estandarización del hidróxido de sodio, tenemos una masa primaria de 0,5920 gramos en el biftalato de potasio 1 y el biftalato de potasio 2 tuvimos el mismo número. El volumen empleado del titulante en mililitros para el hidróxido de sodio fueron 12,7 y 12,8 respectivamente. Los datos recolectados en las titulaciones para el ácido sulfúrico, el volumen del titulante consumido fueron 14,5 y en el primer ensayo y en el segundo ensayo fueron 14,8. Se realizó el balanceo de los dos ejercicios.
Y por último se consignaron los datos respecto a la estandarización del agente titulante. Tenemos el titulante del hidróxido de sodio, el patrón primario bifstalato de potasio, la concentración del titulante teórica 0.6 gramos, la concentración titulante estandarizada 0.1491 gramos, moles, y un porcentaje de error del 1.93%. Sí, la determinación de la concentración analítica por titulación, la solución titulante del hidróxido de sodio, concentración teórica del ácido sulfúrico el 0.2 y el experimental del ácido sulfúrico el 0.1776. Sí, este fue el tema del procedimiento y los resultados que se obtuvo durante la práctica, la práctica número 9. A continuación podemos revisar el análisis de resultados. Al observar los resultados obtenidos en la práctica de laboratorio podemos destacar que, en primer lugar, el bajo porcentaje de error en la preparación, 1.93%, indica que el pesaje y el aforo inicial se realizaron de manera correcta, dándonos una solución muy cercana a lo planteado. Sobre la práctica en el ensayo 1, donde tuvimos un error de medida con la uretra, al dejar caer la cantidad de solución de la que se debía, se demostró en este tipo de pruebas es fundamental la precisión, ya que con una sola gota adicional se puede alterar completamente el resultado. Finalmente, la diferencia entre el valor que esperábamos obtener del ácido 0.20 con respecto al valor que obtuvimos 0.1776 deja en evidencia que tuvimos factores externos que afectaron la mezcla, y para nosotros como ingenieros es fundamental extender estas variaciones que influyen en pequeñas pérdidas de material en los procesos de transferencias de los fluidos. Conclusiones. Primero, se logró determinar de manera muy cercana a las concentraciones reales que cada una de las soluciones trabajadas. La experiencia con el primer ensayo del ácido sulfúrico nos dejó la enseñanza clara respecto a la precisión fundamental en la ingeniería, ya que un exceso, aunque sea mínimo en la medición, puede alterar todos los resultados, y debido a esto es importante saber y observar y controlar cada paso adecuadamente. Finalmente, la práctica laboratorio nos permitió familiarizarnos con el uso correcto de los instrumentos e identificar factores como la manipulación de los mismos o el ambiente pueden afectar cada muestra, y así de manera desarrollar un criterio más adecuado en el análisis final. Bueno, a continuación dejamos toda la bibliografía que utilizamos.